Mi nombre es Diego Bruch, soy el gerente del clúster de construcción sostenible y bueno, hoy quería contarles un poquito qué es lo que estamos nosotros desde el clúster haciendo para evaluar la sostenibilidad en los edificios. En el contexto de las jornadas, nuestro papel es muy concreto y quisiera empezar presentando al clúster en un breve vídeo. Canarias padece actualmente las consecuencias de un modelo de construcción absolutamente insostenible, intensivo en consumo de recursos, perjudicial con el medio ambiente y con nosotros mismos. Clúster Construcción Sostenible es una agrupación de organizaciones que nace con el propósito de definir una nueva forma de construir con los comunes denominadores de la sostenibilidad y la I+D. Unimos esfuerzos en Canarias para crear sinergias en la cadena de valor de la construcción sostenible. Ordenación urbana, arquitectura bioclimática, saludable y accesible, ingeniería, construcción en madera y otros materiales ecológicos, energías renovables y domótica, investigación y desarrollo, todo aderezado con una chispa de creatividad, grandes dosis de entusiasmo y rigor técnico para ofrecer productos y servicios innovadores. Estamos registrados como agrupación empresarial innovadora en el Ministerio de Industria, gracias a nuestra excelente estrategia en línea con los Objetivos Europeos de Sostenibilidad y Construcción Innovadora. Impulsando nuestra visión internacional, colaboramos con destacadas organizaciones en Europa y África. Hacerse miembro del clúster es sencillo. Contacta con nosotros en nuestra web clusterccs.org. Clúster Construcción Sostenible, para un progreso sostenible, por una construcción inteligente. Hay que decir que este centro empieza a formar parte del clúster desde hace unas pocas semanas y agradecemos su implicación con nosotros. Y bueno, pues la definición de sostenibilidad desde el punto de vista de la arquitectura creo que fue muy acertada de Eduardo. La básica del informe Brundtland es la genérica de satisfacer necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las del futuro, y yo quisiera añadir sin comprometer las del presente de otras personas que viven en otros lugares que no tienen los mismos recursos y oportunidades que nosotros porque nosotros estamos consumiendo sus recursos. Sería un enfoque de justicia no solo intergeneracional, sino de intrageneracional, ¿vale? Llegando a un ejemplo concreto, pero sin entrar todavía en la construcción, el ejemplo más concreto, más fácil, más palpable es el de un bosque. Si talas más que crece el bosque, te quedas sin bosque en un tiempo determinado. Si talas menos de lo que crece el bosque te da recursos de forma indefinida en el tiempo. Ese concepto tan sencillo que es de perogrullo es un poco la base de la sostenibilidad que la puedes aplicar luego a cualquier otro ejemplo. Bien es verdad que luego otros casos, otras situaciones son bastante más complejas, pero la filosofía es la misma. Bueno, ¿y la sostenibilidad aplicada a la construcción? Pregunto, ¿es esto? Habíamos hablado de la concentración territorial en el espacio para tener multiplicidad de usos y demás, pero el consumo de recursos que implica este modelo de turismo, por ejemplo, a mi entender no es sostenible. O la construcción de grandes edificios en un momento dado podría ser inteligente desde el punto de vista de la eficiencia, pero en el medio de la nada, a la altura de la costa, todavía esto sigue 30 años después y no se ha hecho nada, ¿no? Esto no es sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, pues por lo menos sabemos que es un desafío, ¿vale? Y que en Canarias ya hace mucho tiempo que dejamos de ser sostenibles, porque superamos la capacidad de carga de nuestros recursos. Ese concepto de capacidad de carga está asociado al concepto de huella ecológica, que se puede aplicar hoy en día, que está muy de moda el tema de la energía, pues de la huella de carbono, pero al final no solo es el carbono, son muchos aspectos que influyen en esa huella, ¿no? Y bueno, Canarias, para dar un ejemplo, tiene una superficie de no más de 7.500 kilómetros cuadrados, que se dice pronto pero no es tanto, más de 2 millones de habitantes, que se dice pronto pero es bastante, con una densidad de 282 habitantes por kilómetro cuadrado, de promedio, pero Tenerife y Gran Canaria se llevan la palma con casi 400 y las capitales ni qué decir tiene. Más 12 millones de habitantes, de turistas, habitantes que vienen temporalmente al año, para un parque registrado de viviendas de 850.000 casi viviendas, más las que no están registradas. Estamos hablando de que hay una sobrepresión en nuestro recurso, que es el recurso suelo, que bien lo mencionaba antes, ¿no? Esa es la situación que tenemos. Entonces, para alcanzar la sostenibilidad, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues partir otra vez, volver al punto del bosque y decir, bueno, pues hay que encontrar un equilibrio, ¿no?
entre el uso de los recursos y la capacidad de estos para renovarse. ¿Cómo lo hacemos en el sector de la construcción? Pues muy difícil. Primero porque ya hay mucho andado y desandar ciertos caminos pues es irreversible. Pero sí se pueden hacer muchas cosas, como se menciona no solo en este foro sino en otros, el tema de rehabilitar lo que ya está hecho en vez de seguir andando un camino que ya sabemos que no es el adecuado, ¿no? Entonces, pues lo primero es estimar la capacidad de carga de los recursos naturales implicados en la vida de un edificio. Eso es ideal, pero es muy complejo, porque hay mucha investigación científica, mucho desconocimiento aún de la realidad natural sobre la que nos sustentamos y que por tanto son desafíos todavía por afrontar y superar. Entonces nos queda otra... ¿Se está acoplando el micro? No sé si me alejo un poco aquí. Entonces queda otra opción, que es estimar el consumo de recursos de una edificación. Eso es más sencillo, ¿verdad? Y permite actuar además en el origen de la problemática, pues los edificios son los consumidores de recursos, ¿no? Entonces ahí es donde podemos actuar más fácilmente, por lo menos es un primer paso que tenemos que dar, que se puede dar. Entonces, es interesante este oxímoron, que es casi una incongruencia, medir lo inconmensurable. ¿Se puede medir el amor? ¿Se puede medir? ¿Se puede cuantificar? Yo creo que no. ¿Y el placer de hacer deporte es conmensurable? ¿Podemos ponerle un número del 1 al 10 en placer o en sensaciones positivas? Es muy subjetivo, ¿verdad? ¿Y la vida humana tiene un valor? Sí, pero ¿tiene una cantidad que le podemos asignar para cuantificar? Pues yo creo que no, evidentemente, aunque hay jueces y normativas que dicen que en determinado accidente te dan una indemnización de X. En fin, eso es bastante debatible. Al final hubo una persona muy famosa, que se llama Antonio Machado, que dijo, es de necio confundir valor y precio. Pues en la valoración de la sostenibilidad tenemos una problemática muy importante, que es que hay cuestiones que son inconmensurables, que no se pueden medir, y otras que evidentemente sí. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber que todo sistema tiene limitaciones, cualquiera. El de las grandes multinacionales que venden sistemas por mucho dinero, hasta las pequeñas aproximaciones de ojo de buen cubero de un experto que dice, bueno, esto es más o menos según mi experiencia y tal. Todo es subjetivo, o por lo menos, unas cosas más, otras menos, pero siempre tenemos la limitación de que hay aspectos que son inconmensurables y que cuantificarlos es bastante debatible, cuanto menos, ¿no? Pero luego sí tenemos otras cosas que se pueden medir, que son conmensurables, como por ejemplo la cantidad de materiales reutilizados en un edificio, como el ejemplo de esta construcción con vidrio, botellas de vidrio. Eso se puede medir perfectamente. 250 toneladas de vidrio aprovechado en un edificio, reutilizado. 250 toneladas de vidrio que no ha ido a vertedero. Eso sí es conmensurable. Las emisiones de carbono que genera una vivienda. Al margen de los debates científico-técnicos de las metodologías de medición de las emisiones de carbono, pues tenemos que se puede cuantificar tonelada arriba, tonelada abajo, o gramo arriba, gramo abajo, la cantidad de CO2 que se emite. Y eso tiene una extrapolación a los impactos ambientales, ¿no? En este caso del cambio climático, que es, digamos, lo que está centrando ahora mismo las políticas europeas, en particular pues, al tema del ahorro y la eficiencia energética que nos contaba Eduardo. Y la accesibilidad de un hogar. Se puede medir y se puede valorar porque hay una normativa, hay luego unas mejoras de esa normativa que son perfectamente cuantificables en centímetros, metros y ángulos, perfectamente para que una persona con una movilidad determinada, reducida o con algún tipo de discapacidad pudiera disfrutar de un entorno seguro y accesible, ¿no? Entonces eso sí es fácil. Entonces tenemos un desafío y unas limitaciones y por otro lado tenemos unas cosas que si se estudian y se trabajan podemos llegar a ser bastante precisos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco con lo que contamos hasta ahora, ¿no? Vamos a seguir un poquito. A ver dónde llegamos. Bien, tenemos métodos de evaluación de la sostenibilidad de la edificación. Métodos, metodologías, sistemas, hay un porrón, ¿vale? Y cada día salen nuevos. Tenemos el sistema LEED, que es un sistema americano, que, como dirían, hablando pronto y rápido, sería la leche en vinagre, que es fantástico de la muerte, y que realmente están haciendo un trabajo importante a nivel de evaluación, a nivel mundial, están expandiéndose bastante. El BREEAM, que nace en Inglaterra y que bueno, está llegando a España,
también más de lo mismo. Son gente muy potente, con mucho trabajo detrás y que, bueno, venden su sistema de evaluación. Y luego tenemos el Passive House, que es más del centro de Europa, creo que de Alemania originariamente, que, bueno, que también está un poco en la sintonía, ¿no? Estos sistemas puntúan sobre impactos asociados, de tal manera que es un método de evaluación. No quiero profundizar mucho en esto porque ni soy yo un experto acreditado en estos sistemas, ni es el objeto al que he venido, pero sí por lo menos mencionar que hay diferentes métodos de evaluación. Uno sobre impactos asociados, otro que relaciona la calidad ambiental de la edificación con las cargas ambientales. Este es el método CASB o CASB de Japón, que, bueno, que es un enfoque distinto de la otra parte del mundo que han enfocado las cosas de otra manera. Y por último, tenemos otro método, que es el método verde, que es de reducción de impactos por medidas implementadas. Es como, al contrario que este, aquí puntúa sobre qué impactos están asociados y cómo los evalúas, y aquí es por cada impacto ambiental que tú puedas reducir, pues tienes una valoración, ¿no? Son parecidos, pero un poco desde otro enfoque, ¿vale? Que esto es la herramienta verde que se está implementando a través del Green Building Council y el Estado español. Pero bueno, hay unas dificultades. Como decíamos, la ponderación de los valores, es decir, hay una serie de elementos, de variables o de aspectos que se tienen que medir. ¿Y cómo ponderamos qué es más importante y qué es menos importante? ¿Y a qué le damos más peso, dicho de otra manera? Pues eso es subjetivo. Entonces, claro, cada método, cada sistema tiene su criterio, pero no será lo mismo una evaluación o una ponderación para un determinado territorio, para un determinado proyecto, que para otro territorio, otro proyecto. Entonces, es complejo, ¿no? Eso es una dificultad que tienen estos sistemas. Entonces, requieren un consenso por paneles de expertos para llegar, pues, con una metodología determinada a un consenso y un acuerdo, ¿no? Entonces, claro, llegamos a otra dificultad que estaba ya adelantándome, en la que adaptarse a regiones diferentes, y sobre todo regiones pequeñas como Canarias y muy heterogéneas, para estos sistemas que he mencionado antes, es bastante difícil. Sí, son muy complejos, son muy ricos, pero están concebidos y diseñados para, pues bueno, para un gran mercado. Entonces tienen unas ciertas limitaciones estos sistemas. No llegan a profundizar, a adaptarse, a integrarse a la realidad de un territorio como Canarias, por ejemplo. Entonces, pues Canarias con sus microclimas es todo un mundo que no queda recogido en estos sistemas que son adaptados a otras realidades, por lo menos a grandes rasgos. Entonces, llegamos al enfoque de qué es la sostenibilidad. Eduardo nos contaba la parte social, la parte ecológica, la parte económica, ¿verdad? Y luego tenemos otros sistemas que son centrados en la parte energética, con el rollo del cambio climático, la decarbonización de la energía, etcétera, etcétera. Muchas de las medidas, muchos de los sistemas focalizan su tiempo o su esfuerzo en la parte energética, lo cual está muy bien y es muy necesario, pero eso no es sostenibilidad. La sostenibilidad son esas tres patas, ¿no? Social, económico y ecológico. Entonces la parte energética es una pata vital, pero no es la única pata, ¿no? Entonces muchos de estos sistemas pues abarcan la parte energética, la parte social, otros se olvidan de la social y parte más económica. Pocos sistemas son holísticos, digamos, que lo abarcan todo desde una perspectiva integradora, ¿vale? Eso es una manera de decir, oye, yo estoy evaluando partes que a mí me interesan, estupendo, y te voy a evaluar con una precisión fantástica, según donde estés y según de donde vengas, pues determinadas cosas. Eso está muy bien, pero no estás evaluando la sostenibilidad integral, porque la sostenibilidad es algo bastante más complejo y supone un reto a la hora de evaluarse, ¿no? Entonces, bueno, pues además encontramos que muchas veces están enfocados a obra nueva. Y como ya se está diciendo mucho, en Canarias la obra nueva como que vamos a dejarla un poquito paradita, aunque cuesta un poco hacerse la idea, y vamos a trabajar en rehabilitar lo que tenemos, que es bastante ineficiente. Y entonces nos encontramos con que estos sistemas, o por lo menos, como digo, a grandes rasgos, no me quiero coger las manos, son no adecuados para nuestra realidad climática, de nuestra idiosincrasia, perdón, y de nuestra necesidad de evaluar rehabilitaciones, ¿vale? Entonces, nosotros, desde el clúster, hemos hecho una innovación desde nuestra agrupación, en el que, bueno, pues nuestras empresas durante un tiempo determinado han estado investigando y desarrollando un método
para evaluar la sostenibilidad en Canarias, ¿vale? Entonces, eso se ha llamado ahora EDISOS. Es un software que está constituido por una batería de 70 indicadores aproximadamente, ¿vale? Que está dividido en 6 grandes áreas, ¿vale? Uy, perdón. Aquí. Planificación urbana, pues toda construcción depende de una correcta planificación, es la matriz. Sabemos que la planificación depende de la administración pública principalmente, muy poco puede hacer la iniciativa privada, pero desde el clúster sí queremos crear una herramienta que sirva también para la administración para, bueno, tener en cuenta criterios de sostenibilidad en todas las patas en planificación urbana. Y luego entramos ya a la parte más propiamente dicha de la construcción, en la que sería la gestión del agua, elemento fundamental en Canarias porque es un recurso vital, además de estar muy asociado a la energía, como ya mencionaron, la energía per se, materiales y recursos, calidad medioambiental, y hemos incluido una última, pero muy importante, que es accesibilidad. Porque la accesibilidad no es un aspecto concreto sobre personas con movilidad reducida o invidentes, no. La movilidad, la accesibilidad la necesitamos todos, porque todos o nos hacemos viejos, o un día nos torcemos un tobillo, o tenemos un hijo, un carrito, una maleta, en fin, todos necesitamos, antes o después, o durante un periodo de nuestra vida, de un buen acceso a nuestra vivienda. Por tanto, nosotros consideramos que eso es una pata fundamental del aspecto social de la sostenibilidad. Y hemos trabajado bastante en ello también. Bueno, EDISOS es una herramienta multiuso. Tiene 3 patas. Diseñar y construir proyectos con criterios sostenibles adaptados a nuestro territorio. Lo que pretendemos es que sirva de ayuda a los planeadores, a los diseñadores, para que en la medida que vayan concibiendo y desarrollando sus proyectos, puedan ir teniendo en cuenta esa batería de criterios e ir cuantificando, evaluando de forma cuantitativa cuáles son los resultados de sus diferentes aproximaciones a determinadas acciones o soluciones de su proyecto, ¿no? Además, queremos indicar el grado de sostenibilidad de las edificaciones en Canarias, evidentemente. Podemos etiquetar de alguna manera o por lo menos indicar cuál es el grado de sostenibilidad desde nuestro sistema. Y siempre que sea adaptado a través de este sistema, será comparable entre sí, ¿vale? Lo cual puede permitir, pues bueno, una referencia. Al igual que el etiquetado energético, como las neveras, es muy intuitivo, este sistema también nos permitirá valorar no solo la parte energética, sino toda la parte sostenible, es decir, todas las partes que conforman la sostenibilidad en la edificación. Y por último, pues contrastar proyectos y actuaciones presentadas en la administración pública. Nos hemos encontrado con que a veces la administración pública, con muy buena intención, quiere evaluar o premiar o contar con proyectos, cuando sacan concursos, que contengan una componente de sostenibilidad potente, ¿no? Porque está en su filosofía o porque está de moda o por lo que fuera. El caso es que lo hacen. Y está muy bien. Pero luego ves cómo resuelven esos concursos, cuál es su sistema de cribado de la malla sobre la que pasan todos los proyectos, y deja bastante que desear a nuestro entender. Pues 250 puntos en energía, 150 puntos en agua, y etcétera. ¿Y cómo asignas esos puntos? ¿En base a qué? ¿Cuál es tu criterio objetivo? No lo tienen. O el del técnico o del grupo de técnicos, un panel de expertos. Bueno, nosotros tenemos un sistema que es EDISOS, que lo que permite es pasar una malla por todos los proyectos que sea homogénea, todos iguales. Y luego ya el resultado será el que tenga que ser. Pero todos compiten en igualdad de condiciones, sin subjetividades de paneles de expertos. Entonces, bueno, es una herramienta que puede tener diferente utilidad. Yo no sé si voy muy rápido de tiempo o se me queda poco tiempo. Bueno, al detalle vamos con la planificación urbana, la calidad medioambiental, materiales y recursos, accesibilidad, energía y agua, ¿no? Esto es un pequeño pantallazo de la entrada del software y esto es un detalle del área de materiales, por ejemplo, ¿no? Con estos 70 indicadores. Pues podemos ver que exigencia de certificados de calidad medioambiental de los materiales. Primer criterio, imaginemos. ¿Tiene todos los materiales que utiliza la edificación certificados de calidad medioambiental? Sí, máxima puntuación.
Sí, solo el 50%, puntuación intermedia. No, ninguno tiene certificación medioambiental, 0 puntos. Sencillo, ¿verdad? En principio parece fácil. Pero ya estamos incentivando, valorando un criterio concreto sobre los materiales para tener en cuenta si es sostenible o no es sostenible ese material. La madera está certificada, proviene de bosques gestionados sosteniblemente o vienen de los bosques de Malasia, que son selvas vírgenes que no se gestionan sosteniblemente. Pues bueno, se tiene en cuenta y si lo tiene, pues lo puntuamos, si no, un rosco y ya está. Y así vamos evaluando diferentes aspectos. ¿Se han empleado materiales reciclados o reciclables? No es lo mismo, pero se contabilizan las dos cosas. Pues bueno, ahí tenemos en cuenta, pues incentivamos que aquellos proyectos que utilicen materiales reciclados o reciclables van a tener mejor valoración que aquellos que utilicen materiales nuevos que no sean ni reutilizados, ni reciclables, ¿no? Ni hayan sido, pues eso, reciclados, ¿no? Otra cuestión. ¿Son los materiales locales? Porque tiene que venir un material de China, basalto de China a construir aquí, como existe el caso. Tenemos basaltos de China en nuestras carreteras porque a lo mejor la cantera en Canarias no está bien, no está legalizada o porque no cumplen determinados aspectos. Vamos a ser competitivos, vamos a gestionar bien nuestras canteras, vamos a ser sostenibles en la gestión de las canteras, pero vamos a hacerlos bien y vamos a utilizar nuestros propios materiales. La huella de carbono de un material de China, un basalto que encima pesa un quintal, traerlo hasta acá para utilizarlo aquí, que es más sostenible, no tiene color, siempre y cuando cumplamos con otros criterios como es la gestión de canteras sostenible, ¿no? Bueno, no me quiero detener mucho más. Pues la componente es la vida útil del edificio, que permita una demolición selectiva, porque podemos reaprovechar muchos materiales una vez que acabe la vida útil del edificio. O, bueno, por lo que habíamos hablado, ¿no? Fomentar la reutilización de los edificios preexistentes, ¿no? Eso es otro criterio sobre los materiales, ¿no? Pero bueno, la lista sigue. Como ven aquí, en la barra de desplazamiento sigue. Son, creo que, 14 indicadores para esta área, ¿vale? Un promedio de 10, 12, 14 según. Bueno, vamos a ver un indicador al detalle, a ver si me deja, aquí, que es fomento de la reutilización, aquí, es que se me cae para abajo, ahí, perdón, de la reutilización de edificios existentes, es el área de materiales, el séptimo indicador. Bueno, no vamos a leerlo en detalle, pero quisiera explicarles cuál es la ficha, ¿no? Hay una ficha descriptiva de qué va el indicador, ¿vale? A ver. Unos objetivos: reducir el consumo energético, reducir el volumen de residuos de demolición, promover la rehabilitación y revitalizar la ciudad bien dotada con comercios, etcétera, etcétera. Bien, hay unos ámbitos de aplicación en la que está dividido en etapas, capítulos y ámbitos implicados. Pues en función de la etapa sabemos dónde tenemos que actuar o dónde influye, dónde actúa, dónde participa este indicador, en qué capítulos, en la planificación de diseño, en el capítulo de estructuras y de cubiertas, en este caso. Y luego, qué ámbitos se ven implicados: la energía, los materiales y la salud y bienestar, ¿vale? Y luego tenemos los agentes. En la versión siguiente, todavía no lo tenemos pulido para esta versión, que es la primera, podremos hacer evaluaciones de acuerdo a qué agente es el implicado, quién está evaluando. No es lo mismo que sea la administración, que estará más centrada en la parte de planeamiento, que un promotor o que un técnico o que un constructor. Cada indicador tiene esta ficha y por tanto conseguiremos realizar estudios personalizados por cada una de las personas interesadas. Si tú le das a la ficha de promotor, cuando hagas la evaluación le darás clic promotor y solo evaluarás los indicadores que le atañen al promotor. Entonces estamos teniendo, bueno, pues una de las maneras de hacer evaluaciones de lo que a cada uno nos atañe. Es una herramienta, como habíamos adelantado, multifuncional. Bueno, los requerimientos, cuáles son las medidas obligatorias y otras opcionales, ¿no? Bueno, lo interesante es que esta herramienta mide obra nueva, de nueva planta, que sería sin condicionantes de partida, o planta nueva planta pero con condicionantes de partida, cualesquiera que sean, o rehabilitación, ¿vale? Rehabilitación, que es donde se centra o donde queremos centrar la explotación de la herramienta, ¿vale? Para simplemente ver un detalle, la parte cuantitativa. Tenemos la variable 1, 2 y 3. La flexibilidad de distribución, los materiales prefabricados y concentrar zonas húmedas. Tenemos una serie de puntos
y una serie de porcentajes en función de cada una de las variables. Numérico, cuantitativo, basado en bibliografía o en experiencias contrastadas, lo cual nos permite cuantificar de forma precisa cuál es el grado de consecución de un determinado indicador, ¿vale? Y para salir de aquí, porque se me va el tiempo, bueno, también tenemos una pequeña reducción del impacto y otra serie de cuestiones que ya son normativas, recomendaciones de diseño y demás. Bueno, es un ejemplo para que vean una ficha. Y como me quedan 3 minutos y medio, quisiera seguir adelante. Ahí. Bien, este es el indicador que tiene una ponderación, ¿vale? Y que, bueno, pues simplemente en el software vas colocando el valor que corresponda según la tabla asociada a la ficha. Ni más ni menos. Y así con todos y cada uno de los indicadores. Luego se ponderan, que está la tabla de referencia, y tenemos una gráfica en la que vemos si somos o no sostenibles. Esto es para un área. Por ejemplo, el área de planificación urbana. Para obra nueva con condicionantes se hizo una evaluación y todo aquello que pasa por encima del rojo hacia afuera cumple el umbral mínimo de sostenibilidad que nosotros hemos establecido. Y aquí vemos como este indicador, el planificación urbana 3, ha quedado por fuera, y el 5. Esos son donde debemos, si queremos trabajar de manera sostenible, incidir para, en nuestro proyecto, en nuestra actuación, mejorar y alcanzar un criterio sostenible totalmente. Bueno, como vamos a ir siguiendo avanzando para terminar. Tenemos un informe final en el que vamos a ir detallando el resultado de cada uno de los proyectos que hayan sido evaluados con el sistema. ¿Vale? Uy, esto va muy rápido. Aquí. Entonces, los objetivos de la herramienta: mejorar la sostenibilidad de las edificaciones en Canarias, asesorar a los profesionales para acometer acciones sostenibles en sus proyectos y evaluar y contrastar experiencias de edificaciones sostenibles en Canarias y etiquetar proyectos y edificios. Esos básicamente son los objetivos fundamentales de esta herramienta. Y luego, para terminar, estamos acabando la herramienta en la fase de validación. Tenemos un acuerdo con la Facultad de Ingeniería de la Edificación y la Universidad de La Laguna, por supuesto, en el que ellos van a hacer una evaluación para validar la herramienta. Y en pocos meses esta herramienta estará disponible para todos los profesionales. Será de acceso gratuito, pero para poder utilizarla necesitarás una formación. Eso sí se cobra, pero luego tendrás una licencia de uso perfectamente gratis durante toda la vida. Lo que nosotros, en el modelo de negocio del clúster, será que esa herramienta sea mejorada con el tiempo y el uso, y otras sucesivas ediciones sí serán ya más de pago. Pero esta herramienta queremos que sea extensible en todo Canarias, para que todo el mundo que la quiera utilizar la pueda utilizar, para fomentar la sostenibilidad de la construcción. Y bueno, y antes de acabar, yo quisiera que me dieran un minuto, a ver cómo salgo de aquí, aquí, y les enseñarles un vídeo de un proyecto que tenemos que, bueno, creo que es interesante, y solo es un minuto, y para que vean otra de las líneas del clúster que está desarrollando. Welcome to EcoActive Community, a place to dream, where people live in harmony with the environment, thanks to truly sustainable criteria and technologies adapted to their needs. EcoActive Community offers resource-efficient homes individually tailored to you, built with finest quality ecological materials which are healthy for their occupants, using renewable energies integrated with home automation, making them fully accessible. We provide you the most comfortable and sustainable kind of living. In EcoActive Community, you can enjoy an attractive range of outdoor activities to take advantage of the year-round spring climate of the Canary Islands, such as hiking, organic gardening, sunbathing, visiting national parks, taking part in local customs, or playing your favorite sports. All while you have access to personalized health, nutrition, and leisure services. EcoActive Community, an exquisitely designed home for a complete, safe, and independent life, sharing great moments with like-minded people. If you like what you hear, let's talk. If you like our idea, please help us to improve the EcoActive Community concept by filling out a short questionnaire. Este proyecto lo que pretende es básicamente impulsar la sostenibilidad en fincas abandonadas que queramos explotar de forma sostenible con un público principalmente mayor. Por eso de eco y por eso de active,
¿vale? Está enfocado a mayores, tanto del extranjero como de Canarias, bueno, de españoles. Es una de las estrategias del clúster y la herramienta Edisoft se va a ser implementada con una rehabilitación que estamos ya comenzando en nuestro proyecto piloto de Coactive. Bueno, básicamente, y ya acabo, porque ya creo que me comí el tiempo, a ver, era simplemente agradecerles su tiempo y su atención, y cualquier cosa pues se pueden dirigir a mí a través de este correo electrónico o en nuestra web, que es www.clusterccs.org, o en este teléfono. Y bueno, sin más, muchas gracias.